Y bien, bueno, en la Semana del Adulto Mayor nos encontramos con una vecina que es oriunda de Río Gallegos, pero más precisamente vamos a hablar con ella, que nos cuente de quién se trata. Ella es Juana Bonilla, y justamente en esta Semana del Adulto Mayor y en el programa obviamente del doctor David. Y vamos a conocerla porque la verdad que es una persona muy exquisita y vamos a conocerla bien porque tiene 102 años. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda, Juanda? Bien, ando lo más bien. Bueno, Juana, cuéntele a la audiencia y al programa también, porque bueno, justamente en la Semana del Adulto Mayor quisimos venir y bueno, gracias por recibirnos también en su hogar, porque estamos en su hogar. Bueno, usted es oriunda de Río Gallegos, es nacida, ¿hace cuánto tiempo que está acá? Acá estoy viviendo de la edad que tengo, 102 años. 102 años, ¿Cuándo cumplió los 102? el 15 de mayo. Ah, bueno, hace poco, es Sí. taurina. Sí, hace poco que lo cumplí. Muy bien. ¿Y qué tal es el signo? ¿Cómo es Juana? Y siempre estoy acá en la casa, Sí. me gusta cocinar, salir, a veces salgo, como a ver a mi familia nomás, pero después de estar mucho en casa. Bien. Juana, usted me contó, ¿es de Río Gallegos o de otro lugar? No, soy de Río Gallegos, De Río Gallegos. acá siempre viví. ¿Y Yo- nació también acá en Río Gallegos? No, de Punta Arenas, pero me trajeron cuando tenía 10 días. Claro, muy chiquitita. Es muy lindo Punta Arenas igual. Sí. Después no he ido más a Punta Arenas. Ahora de grande he ido Ah. a pasear, nada más. Muy bien. ¿Ahí quién la ha llevado a pasear? ¿Los hijos? Pero, sí, los hijos, mis sobrinos, Sí. que van ellos, entonces me llevan. ¿Cómo se constituye su familia? Y ¿Cómo está formada? se forma con mi hija. Sí. Tenía mi hijo, pero lo perdí. Así que quedé viuda y estoy con mi hija nomás. Ajá. Y los nietos. Y los nietos. ¿Y qué cantidad de nietos tiene? Tengo 8 nietos. Sí. ¿Y Y- también? Y bisnietos tengo 7. No tengo banda bastante. ¿Y los nietos son chicos ya jóvenes, adultos? Sí. El mayor es el que vino ahora. Siempre Claro. está conmigo. Después casi todos son grandes. ¿No? Los bisnietos no. Hay uno que tiene 4 años nomás. Ese sería el más chico. El más chiquito. Bien. ¿Y vienen a saludarla, vienen a Sí, compartir siempre los mates, un té? Sí, siempre vienen a saludarme, a verme cómo ando. A veces me invitan a comer. Su cumpleaños 102, ese día, 15 de mayo, ¿dónde lo pasó? ¿Acá en su casa? ¿Con No, su familia? mi hija me alquiló un local Sí. y ahí me lo hizo para familiar. Y en esos 102 años, ¿qué deseo pidió? Yo sé que los deseos no se dicen, pero a veces sí, y se cumplen. Claro. No, yo de andar bien, de Sí. comer bien y estar tranquila. Eso es lo principal. Y después que yo enfermedad no tengo ninguna, Increíble. ninguna enfermedad. Estoy sana. Hace muchos años atrás, me imagino que o hacía algún deporte, o Sí, le vale. gustaba cuidarse también. Sí, iba a la escuela, salía a caminar mucho, me gustaba caminar Sí. y después me sentaba a coser, porque me gusta coser. Y tejer también, También. sí, tejo a crochet y a palillo. Supongo que ahora debe estar mirando algo de partido de fútbol, Argentina. Miro los partidos de fútbol, me gusta mirar películas, eso me gusta. Muy bien, Y antes miraba mucho novelas, pero ahora ya no, porque Claro. no hay novelas lindas. No. Así que ya no miro novelas, pero los partidos los miro todos. ¿Y pensaba el primer partido que ganábamos? Sí, yo tenía ganas que ganara. Y ahora cuando jueguen el lunes también. ¿Y tiene alguna cábala? Yo me siento y tengo un patito que me trajo una nieta. Sí. Y con ese patito estoy. ¿Y tiene la camiseta o algo de Argentina, una No, bandera? la bandera la tengo, sí, pero Muy camiseta bien. no tengo. Nos gustaría saber, ¿cocina? Sí. Yo cocino para mí y para mi nieto. Tengo un nieto que viene a comer todos los días conmigo. Y yo muy cocino bien. para mí y para él.
Mirá qué bien. Conozco varias abuelas que hacen eso. ¿Eh? Que conozco muchas abuelas que hacen eso, que justamente le cocinan a los nietos todos los días. Sí, sí. ¿Y qué comida le gusta más? Cocino de todo, Ajá. porque de todo cocino. Sí, bueno. Lo que haya que hacer lo hago. ¿Y su comida favorita? Y a mí lo asado. Claro. A mi nieto también, lo Sí, asado. sí, claro. Pero después comemos guisos, fideos, comemos albóndigas, comemos de todo. Bife a la criolla. Qué rico. Sí. Qué bien. Bueno, entonces Pollo al disco. dijo que no tiene ninguna enfermedad. Muy buen dato para el doctor David. No tiene ninguna enfermedad, entonces viene regia. De hecho, con 102 años, la verdad que nuevamente la felicitamos. Sí. En ese caso, ¿se ha colocado vacunas? Sí. ¿Se cuida ahora con el invierno? No, hasta ahora no me he engripado. Mi familia anda la mayoría engripada, pero yo no tengo. Será porque no salgo mucho y estoy en la casa, O si sale, se abriga bien. me abrigo bien. Sí. Pequeña anécdota que nos quiera compartir. Nevaba mucho y se andaba con trineo. Se Sí. jugaba mucho con el trineo. Ahora ya no hiciste porque no escarcha, no nieva mucho tampoco. Así que nada. Eso Bien, nada. sí. Me gustaba patinar en hielo. Eso sí, eso lo hacía cuando era joven. Yo vivo, me gusta estar tranquila. Y después que hago algunas cosas, tengo una señora que me ayuda Muy bien. a hacer la limpieza y eso porque no lo puedo hacer, pero después el resto lo mantengo yo. Juana, tengo otra consulta. ¿Es de jugar juegos de azar, por ejemplo, o juegos con cartas? Jugaba antes cuando íbamos de vacaciones con Ajá. mi hija y mi yerno Sí. y los nietos, jugábamos a las cartas, a la escoba y eso, pero después ¿La canasta? no sé jugar a la canasta. ¿El truco? El truco más o menos le pego algo. Le iba a preguntar también, en la época de la pandemia 2020, Sí. ¿cómo se encontró usted? Yo me encontré bien, porque no la agarré la peste, me hice 3 vacunas, Qué bien. pero no salí de acá de la casa y no. En cambio otros agarraron yo no la agarré. Re bien, la simpatía que tiene, está súper amorosa, muy linda se puso también. Eso le iba a preguntar, por ejemplo, me encantan los lunares, ¿qué estilo de ropa, así, los colores? ¿Es de usar No me colores gustan los oscuros? colores fuertes, me gustan más los colores lisos, Sí. el negro, el gris, el marrón, Muy bien. esos colores. ¿Aprendió a bailar tango alguna vez? Sí, yo bailaba el tango, el pasodoble, la ranchera, todo eso lo bailaba. ¿Y algún deporte que recuerde que haya hecho en el colegio? En el colegio no hacía, a veces bailábamos un baile español que nos hacían hacer con el vestido largo y uno con las castañuelas y eso, claro. pero eso lo hacíamos en la escuela. Pero después que salí de la escuela, chao. Ahí en la escuela antes nos enseñaban a tejer, nos enseñaban a hacer mueblecitos para los zapatos, después nos enseñaban a tejer, todo eso lo hacía en la escuela yo. ¿Y después de que salió de la escuela? Me quedé en casa nomás. Bien. Mi Ama papá. de casa. Sí, porque mis papás trabajaban en el campo, Bien. entonces yo iba con ellos, yo casi más me crié en el campo. Muy bien. ¿Recuerda en qué zona, en qué parte estaba del campo? Tuvimos un tiempo en las orquestas, Ah, después estuvimos en una estancia que está yendo para Piedrabuena, ¿cómo se llama? Cañadón Las Vacas, varias estancias. Mi papá trabajaba de matrimonio, entonces yo iba con ellos. claro. La estancia de Suárez, todas esas estancias Qué que bueno. habían antes. O sea que aprendió a andar en caballo también. Sí, y corría carrera los domingos. Oh, mire usted. Sí. Mi papá tenía un caballo que corría, entonces Sí. yo con ese corría. ¿Tenía algún nombre el caballo? Sí, Tacuara. Y con ese caballo él hacía carreras y entonces decían que tenía que correr una persona baja, no muy gorda, muy alta. Sí. Entonces corría yo, Claro. me ponía a mí. Sí,
Sí, ¿usted más o menos cuánto mide? ¿1,50 m, 55? Medía un metro, más de 1,50 m, Bien, pero me estoy achicando. Claro, que dicen, eso otro tema para el doctor, porque cuanto uno más crece, o sea, de edad, Sí. ¿no? Se va achicando. Sí, hacia el dicen, cuerpo. no sé cuánto tiempo, por cuánto se va, pero dice que uno se va achicando todos los años un poquito, un Sí. poquito. Yo le digo a mis hijos, a mis nietos, a mí de repente no me van a ver, me van a sentir hablar, pero no me van a ver. ¿Cómo se cuida usted? Yo como nomás, como bien, me acuesto temprano, no ando de pachanga, así que estoy en la casa. Muy bien. ¿Y cuántas horas duerme? Yo creo que un montón, porque me acuesto a veces a las 9 y me levanto el otro día a las 8:30. Bueno, Duermo. pensé que levantaba más temprano, ¿está bien? Antes 8:30, sí. ¿no? Está bien, claro. Ahora no, y ahora que está muy oscuro, no, si no va a Claro. aclarar hasta las 10. Es cierto. ¿Para qué me voy a levantar a gastar luz? Juana, y cuando se levanta, ¿qué es lo primero que toma? ¿Un vasito de agua? Yo ¿Va me directamente a la levanto, cocina? Me lavo, me visto, después me preparo mi café con leche, mi tostada, eso es lo que he hecho. Y después a media tarde, cuando estoy haciendo la comida, me tomo unos mates. Eso es lo que hago, ¿Mate amargo? mate amargo. Bien. Nada de yuyo, nada de edulcorante, Mate azúcar. con todo eso. yuyo ni con azúcar, no. Eso no corre. Por último, para que la gente sepa, ¿qué le diría a todos los que están mirando? Comer bien, principal. Y no, ¿cómo se llama? Comer cualquier cosa, porque eso no es bueno. Y después cuidarse, no andar de pachanga por ahí. No andar tanto de pachanga por ahí. Ah, y otra cosa me olvidaba, y muy importante también. ¿Fumó alguna vez? No, nunca fumé. Yo creo que ahí está uno de los grandes secretos también. Sí, no, nunca fumé, nunca se me dio por ahí. La verdad que le agradecemos muchísimo, Juana. Muchísimas gracias por habernos recibido. Gracias.